Soy Claudia Torre, profesora jubilada de educación física. Bueno, estoy lista. Bueno, ¿usted cómo se organizaba para mantener un equilibrio entre su trabajo como docente de secundaria con su vida familiar? Bueno, para mí no fue difícil Ujú. porque antes que nada yo soy soltera, Sí, sí. ¿sí? Entonces yo vivo aquí con mis padres, ¿sí? Y o sea que la cocina siempre, el almuerzo estaba preparado por mi mamá. Así que por ese lado no tenía problema, porque si no tenía que llegar corriendo a cocinar. Perfecto, Pero bueno, en ese sentido eh, era muy fácil. perfecto. Así que yo llegaba y ya estaba listo el almuerzo, almorzaba y de nuevo lista para salir. Trabajaba siempre de 8 a 11 y de 2 de la tarde hasta 5 y media o 6 de la tarde más o menos. Esos Perfecto. son mis horarios. Pero muy bien, no tenía ningún problema. Ujú. Bueno, ¿cuál era su pasatiempo favorito fuera de la escuela? Bueno, yo tanto como un pasatiempo específico no tengo. Yo cuando trabajaba siempre estuve yo en una comunidad de la iglesia, Ujú. siempre estuve en la comunidad de la Legión de María, o sea que Perfecto. siempre tuvimos actividades, algo para hacer. Tenía mis horarios ocupados ahí en la iglesia, ya sea misionando, visitando a las familias, así que por ese lado no. Y después salía un poquito a caminar o a correr, a trotar, a hacer unos trotes o a andar en bicicleta. eh, Ese era mi pasatiempo. Perfecto. ¿Qué otra carrera hubiese elegido y por qué finalmente optó por la docencia? Bueno, las dos opciones son de la docencia. Ujú. Yo quería educación física o maestra jardinera. Siempre me ha gustado, bueno, yo cuando elegí, digamos, como no soy una persona alta, entonces yo Sí. decía para maestra jardinera, para tener a los chicos ahí nomás chiquitos, donde yo los pueda manejar de acuerdo a mi altura. Pero bueno, pero después a mí me gustaba más educación física porque siempre, durante mi adolescencia y mi niñez siempre he sido muy activa. Ujú. Siempre me ha gustado salir, caminar, jugar, hacer deporte. Entonces, por eso elegí educación física. Muy bien. ¿Cuál fue el desafío más grande que ha enfrentado cuando enseñaba en la secundaria y cómo lo superó? Eh, en la secundaria prácticamente no he sentido un gran desafío. Yo tenía la primaria también Ujú. antes. Cuando yo comencé mi carrera, hacía la primaria como maestra Claro. de educación física Sí, sí. y también el secundario. Y en el secundario, digamos, siempre me fue más fácil manejar los grupos, por la parte también de lo que es las planillas, informes. Siempre es más leve, es más liviano, digamos, el trabajo que la primaria. En la primaria es más tedioso. Aparte, siempre en la educación física, por ejemplo, nosotros teníamos desde jardín hasta séptimo grado, Ujú. todos los grados. Entonces, Sí. cuando llegaba el fin del trimestre, teníamos que poner la nota todo y era informe en casos de que había algún problemita con alguno de los alumnos, algunas dificultades que uno podía detectar en los grupos. Y entonces, con respecto a eso, pero en el secundario no. El secundario vale mucho, digamos, los grupos, es relativo porque hay grupos que son muy lindos y por ahí habrá algún grupo que no fuera tanto, pero generalmente son buenos porque a los chicos les gusta educación física. Perfecto. ¿Dónde realizó sus estudios de formación docente? Yo los hice allá en el Escalabrini Ortiz, cuando estaba en San Salvador, Ujú. en la escuela Juanita Steven, Sí, sí. cuando estaba ahí en la Juanita Steven, que ahora ese mismo profesorado está, pero está en Palpalá. Ujú. Perfecto.
Bien. ¿Cuál considera que fue el aprendizaje más valioso que obtuvo cuando se formaba o cuando se formó como docente? Teníamos una profesora que era muy buena, siempre que nos marcaba y nos relataba con respecto a cómo tenemos que tener cuidado cuando vamos a ver a los chicos, siempre estar atentos, ¿no? En cuanto a la planificación también, porque nos hacía volver a rehacer por ahí también la planificación cuando no estaba bien, nos hacían corregir mucho, Ujú. ¿sí? Y después, bueno, a tener el cuidado con los chicos porque son niños, eso fue cuando teníamos la primaria, y en el secundario, bueno, ya es un poquito distinto, había que ver mucho el interés de los chicos, estar atento cuando observábamos las clases Ujú. y qué clase de grupo teníamos, ¿sí? Perfecto. Qué los motivaba, cuál era el interés de ellos, que observáramos bien. Ujú. Bien. ¿Considera que su formación inicial que la preparó adecuadamente para los desafíos de enseñar en la secundaria? Eh, yo creería que sí, si bien no se puede prever todo, Ujú. pero sí había mucho diálogo con las experiencias que íbamos teniendo, digamos, cuando nosotros teníamos la residencia, después, digamos, se hacía como un panel en la clase Ujú. donde cada uno contaba su experiencia, cómo le fue, qué falló en la clase. Entonces, para que podamos nosotros, al que no le pasó eso, tenga en cuenta, digamos, para una próxima vez en su Perfecto. organización, ¿no? Cuando organice la clase, tenga en cuenta, por ejemplo, el material didáctico, que prevea de ver en la escuela si cuenta con ese material, porque algunas veces uno planifica y no cuenta con el material. En esa escuela a lo mejor no hay todo lo que uno cree que debe haber. Ujú. Entonces, por ese lado también. Bien. ¿Cuáles considera que son las habilidades más importantes que adquiriste durante tu formación pedagógica? Eh, la planificación, Ujú. sí, porque uno algunas veces cuando estudia dice, ay, tiene que planificar. Y lo ve como una obligación, pero que es que tiene muchas dificultades para uno cuando uno tiene que planificar. Pero se da cuenta después que es muy importante planificar, porque si no, no sabe uno qué va a hacer cuando va a la escuela para Ujú. enfrentar a los grupos, a los chicos, y no se puede improvisar. Es importante que uno planifique. Sí, perfecto. Cuando empezó a trabajar como docente, ¿cómo se sentía? ¿Qué expectativa o miedo tenía en esos primeros días? Eh, Mira, cuando yo comencé a trabajar, quizás el miedo algunas veces puede ser el que si te van a hacer caso los chicos, si van a ser obedientes en lo que uno diga, ¿no? Sí. Pero a medida que uno va enfrentando los grupos, vas evaluando ya de que sí podés, ¿me entendés? Pero siempre uno tiene ese temor de que a lo mejor no te obedezcan. Sí, es verdad, también tenés razón. Bien. ¿Podría contarme alguna experiencia o anécdota que recuerde de esos primeros años dando clases? Algo que le haya marcado o enseñado algo importante. Em, Sí, recuerdo mucho en la primaria, tenía un chico, me ha visto con esto de la inclusión de Sí. los chicos, ahora en la actualidad, por ejemplo, hay muchos chicos que están incluidos y uno los tiene que trabajar. Es muy difícil trabajar con chicos incluidos, no Ujú. porque uno los discrimine ni porque no quiera uno trabajar, ¿no? Pero creo que es muy difícil porque uno tiene que estar atento a todo el grupo, porque no Sí, sí, podés abandonar el grupo. Y exactamente. tenés uno que necesita otra atención, que tampoco lo podés dejar. Ujú. Entonces a ninguno podés abandonar, ni al grupo que está bien,
ni al niño que está incluido. Y a mí me tocó, por ejemplo, yo en la escuela donde tenía clases, tenía en la escuela 64. No sé si ahí vieron que ahí tienen un tinglado y hay Sí. una especie de escaleritas ahí para bajar. Ujú. Una vez en tercer grado creo que era, o segundo grado, que tenía